Imagina por un momento que caminamos por la galería de los espejos del Palacio de Versalles. Cientos de velas reflejándose hasta el infinito, el eco de los pasos, El mármol. el mármol, el susurro de las sedas. Es que ese palacio no es solo un edificio monumental. Es, yo creo, el símbolo definitivo, el escenario perfecto para el tema de hoy. El absolutismo real. Totalmente. Y claro, esto nos lleva a la pregunta central que vamos a analizar. ¿Qué significaba de verdad, en la práctica, que un rey tuviera un poder absoluto? Ujú. Las fuentes que tenemos hoy proponen un viaje fascinante desde la Edad Media hasta el nacimiento de este concepto en Francia y en España. Sí, Y ya adelanto una de las ideas que a mí más me ha impactado del material, y es que el poder del rey era tan total, tan completo, que su capricho personal se convertía literalmente en ley. has dado en el clavo con esa imagen de Versalles. Es que es el punto de llegada, la culminación. Pero para apreciar de verdad lo que significa, el viaje que proponen las fuentes es crucial. Claro, Hay que empezar por entender todo lo que vino antes. O sea, lo que el absolutismo tuvo que destruir para poder nacer. La figura de un rey medieval, aunque fuera poderoso, estaba a años luz de la omnipotencia de un Luis XIV, por ejemplo. nada que ver. Nada que ver. Este análisis nos va a permitir ver el cambio tan drástico que fue la centralización del poder y cómo se pasó de un rey que tenía que negociar a cada paso a un rey que simplemente ordenaba. Es una transformación, vamos, que lo redefine todo. Pues de acuerdo, empecemos por ahí, por la definición más básica. El material es muy directo, casi brutal, al definir el absolutismo. Sí, lo es. Dice que el rey concentra en su persona los tres poderes del Estado. El ejecutivo para gobernar, el legislativo para crear las leyes que le dé la gana y el judicial para ser el juez supremo. Todo en uno. Y la consecuencia para la gente es inmediata. Se deja de ser un ciudadano con una serie de derechos y deberes para ser simplemente un súbdito. Me gusta mucho cómo lo explica uno de los textos. A ver. La propia palabra lo dice. Estás subsumido, sujeto a. Estás por debajo del rey. No hay una ley superior a él que te pueda proteger de él. Y lo fascinante aquí es ver las implicaciones prácticas de ser un súbdito. Porque no es algo teórico, ¿sabes? No, claro. Afectaba a la vida diaria de una forma que hoy nos costaría hasta imaginar. El material describe situaciones que parecen sacadas de una película de tiranos. Por ejemplo, Pues, por ejemplo, si el rey pasaba por delante de tu casa, la mejor de la aldea, y le gustaba, podía decir, «Esta casa es mía». y ya está. Y en ese mismo momento, pasaba a ser suya. No había un proceso de expropiación, ni una compensación, nada. Simplemente su deseo era un hecho. Un momento. ¿Me estás diciendo que no había ningún tipo de recurso legal? Ni siquiera la nobleza local o la iglesia podían decir algo. Si el rey te quitaba la casa, no podías apelar a un tribunal. ¿A qué tribunal ibas a apelar si el rey era el Tribunal Supremo? Claro, es verdad. Esa es la clave del absolutismo. Él es la fuente de toda justicia. Y el ejemplo de la casa Creme es casi el menor. Los textos van mucho más allá. Vaya. Si el rey se encaprichaba de la esposa de un noble y la quería como amante, la tomaba. El marido no solo no podía oponerse, es que a menudo debía sentirse honrado por la atención. ¡Qué barbaridad! Oponerse era traición. Y el ejemplo más extremo es el de la vida y la muerte. Si el rey decidía que eras culpable de algo, o simplemente le molestaba tu presencia, ordenaba que te cortaran la cabeza. Sin más. Sin más. No necesitaba un juicio, ni presentar pruebas, ni escuchar a tu defensa. Su voluntad era la sentencia. Es que es un poder que roza lo divino, es la ausencia total de lo que hoy llamaríamos contrapesos, ¿no? No hay un parlamento que frene una ley, no hay jueces independientes, no hay una constitución que ponga límites. Exacto. Su poder es, en teoría, ilimitado. La única limitación teórica era, bueno, la ley de Dios, pero claro, en la práctica el rey se consideraba su intérprete en la tierra. Por eso, para entender lo grande que fue este cambio, es tan revelador hacer lo que proponen las fuentes. Mirar hacia atrás. Mirar justo al sistema anterior. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque el material nos obliga a eso, a mirar a la Edad Media. Y aquí me encontré con una idea que, te digo la verdad, me rompió un poco los esquemas. ¿Cuál? Que, de alguna manera, las monarquías feudales medievales tenían elementos que podríamos considerar casi más democráticos. Es que suena totalmente contraintuitivo. ¿A qué se refieren? Suena contraintuitivo porque asociamos la Edad Media con la tiranía, pero en la estructura del poder era muy diferente. El concepto clave que se menciona es una expresión en latín,
primus inter pares. El primero entre iguales. Exacto. El primero entre iguales. El rey medieval no era visto como un ser de naturaleza superior al resto de los grandes duques, condes o varones. Era uno de ellos. Quizá el de linaje más antiguo o el más poderoso militarmente, al que el resto de nobles, pues elegían o aceptaban para liderar, para poner orden y sobre todo para comandar los ejércitos en la guerra. O sea que no era un jefe absoluto, sino más bien como un capitán de equipo elegido por los demás jugadores. Esa es una analogía perfecta, perfecta. Y esa relación se reflejaba en los juramentos de lealtad. Uno de los textos recuperado la esencia de un juramento de la nobleza aragonesa a su rey y es increíblemente revelador. ¿Qué desea? Venía a decir algo como: nosotros, que somos iguales que vos, os hacemos nuestro rey y señor, con tal que guardéis nuestros fueros y libertades. Y si no, no. Y si no, no. Es brutal la contundencia. Fíjate en ese y si no, no. Es un contrato. Es un reconocimiento condicionado. Te obedecemos si tú cumples tu parte del trato, que es respetar nuestras leyes y privilegios. No es una sumisión incondicional como la del súbdito absolutista. Claro, eso lo cambia todo. Implica que el poder del rey medieval no era para nada absoluto, sino que estaba constantemente limitado y en negociación. ¿Con quiénes tenía que negociar exactamente? Tenía que negociar con todo el mundo. Su poder estaba fragmentado y competía con otros centros de poder muy reales. En primer lugar, la alta nobleza. Cada uno controlaba sus propios feudos como si fueran pequeños reinos, con sus ejércitos, sus impuestos, sus leyes. Segundo, y a veces más poderosa que el propio rey, estaba la Iglesia, una potencia inmensa con sus propias leyes, el derecho canónico, con tierras por todas partes y una influencia moral sobre la gente que era, abrumadora. Y me imagino que también las ciudades, ¿no? Y en tercer lugar, a medida que crecían las ciudades, surgían los gremios, las organizaciones de artesanos y comerciantes que controlaban la vida económica, los picapedreros, los orfebres, los peleteros. El rey necesitaba el permiso y el dinero de las ciudades y los gremios para muchísimas de sus empresas. Gobernar era un arte de la negociación constante, ¿no? Entiendo los contrapesos. Suena bien para evitar la tiranía que veíamos antes. Pero me imagino que gobernar un reino así debía ser un caos, ¿no? Si para cada decisión importante tienes que poner de acuerdo a docenas de nobles, al papa y a los gremios. Un caos es una buena palabra. O como mínimo una ineficiencia tremenda. Y ahí están los pros y los contras del sistema feudal que exponen las fuentes. Vale. La gran ventaja, el pro, es que era muy difícil que un rey se convirtiera en un tirano absoluto. Si intentaba pasarse de la raya, la nobleza podía formar una liga en su contra, o la Iglesia podía excomulgarlo, que era una catástrofe política. Ya. Pero la gran desventaja, la contrapartida, era que la falta de un poder central fuerte impedía la evolución de los reinos como estados unificados. ¿A qué te refieres con impedir la evolución? Pues, a ver, que era casi imposible tener una administración centralizada para todo el reino. No se podía crear un presupuesto nacional porque cada señor feudal cobraba sus propios impuestos. Claro, cada uno iba a lo suyo. Exacto. No se podían acometer grandes proyectos de infraestructuras, como una red de carreteras, porque atravesarían decenas de feudos con sus propias reglas. Ni siquiera se podía tener un ejército permanente. El rey dependía de las tropas que cada noble quisiera aportar. O sea que en la práctica, cada feudo era un mini reino. Eso es. Y el rey actuaba más como un árbitro entre ellos que como un gobernante supremo. Esto, aunque prevenía la tiranía, también generaba una inestabilidad constante, con guerras internas y una gran debilidad frente a otros reinos que sí estaban más unificados. Vale, el panorama está claro. Un sistema feudal con el poder repartido pero ineficiente. Y un sistema absolutista, tiránico, pero eficiente para construir un Estado. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo se rompe ese sistema feudal? ¿Quién es el primero que dice, se acabó el negociar, a partir de ahora mando yo? Esa es la clave.
Las fuentes sitúan ese momento de cambio, esa transición, entre los siglos XV y XVI. Es un momento en el que las circunstancias en Europa están cambiando. La guerra se vuelve más cara con la pólvora, el comercio crece y necesita rutas seguras, y los monarcas empiezan a ver la necesidad de consolidar su poder. Para crear estados más fuertes. Más fuertes y más competitivos. Y para explicar este proceso, el material nos presenta dos casos de estudio, dos modelos que marcan el camino a seguir. ¿Y cuál es el primero? El modelo pionero, según las fuentes, es el de España, con los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. A finales del siglo XV inician un proyecto político muy consciente, muy deliberado. ¿Cuál era el objetivo? Quitarle poder a todas las demás instituciones para centralizarlo todo en la corona. Es un trabajo metódico, ¿eh? Van minando la autoridad de la gran nobleza feudal, atrayéndola a la corte, pero quitándole poder militar, intervienen en las ciudades para controlar sus fueros, sus finanzas. Lo controlan todo. Toman el control de las poderosísimas órdenes de caballería, que eran como estados dentro del Estado. Incluso reforman la Iglesia y las universidades para ponerlas a su servicio. Todo el poder que antes estaba disperso lo van atrayendo hacia ellos, creando una burocracia y un ejército que ya no dependen de los nobles, sino directamente de la corona. O sea que son los arquitectos del primer estado moderno en Europa, por así decirlo. Exactamente. Crean el modelo de monarquía autoritaria que luego sus sucesores, Carlos V y Felipe II, consolidarán y llevarán a un nivel superior, rozando ya el absolutismo pleno. España marca la hoja de ruta. Entendido. Ese es el modelo español. Pero claro, la imagen icónica, la de Versalles con la que empezamos, es francesa. ¿Cómo se llegó a ese punto allí? ¿Fue un proceso similar o siguieron un camino distinto? El proceso en Francia es un poco posterior, pero sigue una lógica parecida, aunque con sus propias particularidades. El punto de inflexión llega con una nueva dinastía, los Borbones. El primer rey es Enrique IV, que accede al trono en 1589, después de décadas de terribles guerras de religión. Un país destrozado. Un país destrozado. Y según nos cuenta la fuente, Enrique IV, para pacificar y reconstruir el país, toma una decisión fundamental, una decisión que será el germen del absolutismo francés. ¿Y cuál fue? Decide que a partir de ese momento no va a volver a convocar los Estados Generales, que era la asamblea que representaba a la nobleza, el clero y las ciudades, y que teóricamente pues debía aprobar los nuevos impuestos. O sea, que básicamente decide gobernar solo. Cierra el Parlamento, por así decirlo. Precisamente, es un golpe de timón radical. Viene a decir, para gobernar con eficacia no puedo estar negociando con cientos de representantes, y empieza a gobernar por decreto, apoyándose en un Consejo de Ministros de su confianza. Y a partir de ahí, el camino estaba trazado. A partir de esa decisión de Enrique IV, se dibuja una línea sucesoria muy clara que va consolidando este sistema hasta llevarlo a su máxima expresión. Su hijo, Luis XIII, guiado por el astuto cardenal Richelieu, continúa la labor de someter a la nobleza rebelde y centralizar la administración. Y después de Luis XIII, supongo que llega el gran protagonista de esta historia. El protagonista absoluto, nunca mejor dicho, Luis XIV, el Rey Sol. Él es la encarnación perfecta del monarca absolutista. El Estado soy yo. Exacto. Hereda el trabajo de su padre y su abuelo y lo eleva a la categoría de arte. Suya es esa famosa frase «El Estado soy yo», que resume toda una filosofía. Y es él quien construye Versalles, que es mucho más que un palacio. Es una herramienta de poder. Es una herramienta de poder, una jaula dorada diseñada para atraer a la alta nobleza, mantenerla ocupada con fiestas, con rituales de corte absurdamente complejos y así alejarla de sus castillos y de sus ejércitos, donde podían conspirar. Un genio político sin duda. Desde luego, mientras los nobles se peleaban por el privilegio de sostener la vela del rey, sus intendentes gobernaban Francia sin oposición. Y esa línea, claro, no acaba bien. Esa línea continúa con sus sucesores, Luis XV y Luis XVI, que heredan el sistema de poder total, pero ya sin el carisma ni la habilidad política del Rey Sol,
Y termina como no podía ser de otra manera, en 1789. La Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa, que fue precisamente la reacción violenta y catártica de una sociedad que ya no podía soportar el peso de un poder tan ilimitado, tan arbitrario y, sobre todo, tan desconectado de la realidad del pueblo. Haciendo un balance de todo lo que hemos analizado, el recorrido la verdad es que queda muy claro. Hemos partido de la definición más pura y brutal del poder absoluto. Una persona que es gobierno, ley y juez al mismo tiempo. Luego, para entender lo nuevo que era, hemos viajado a la Edad Media para ver su opuesto. Un rey limitado. Un primero entre iguales que debía negociar cada paso. Exacto. Y finalmente, hemos localizado el origen de esta transformación, pues, en la necesidad de crear estados más eficientes. Un proceso que, como hemos visto, iniciaron los reyes católicos en España y que los Borbones en Francia llevaron a su máxima y más brillante expresión en Versalles. Y como reflexión final, creo que la metáfora de Versalles es perfecta. No solo para entender el apogeo del sistema, sino también su caída. Esa magnificencia, esa concentración de lujo y poder en un solo punto, simboliza también la enorme tensión que se estaba generando por debajo. Claro. Al centralizar todo el poder, al eliminar todos los contrapesos, al separar al rey del resto de la nación, el sistema absolutista creó una presión social tan inmensa que a la larga se volvió insostenible. La misma estructura que demostraba su poder máximo llevaba dentro la semilla de su propia destrucción. Es una paradoja. El poder absoluto, llevado a su extremo, parece generar inevitablemente una reacción de igual magnitud. Y esto nos deja con una pregunta final, una idea para seguir dándole vueltas. Una de las fuentes mencionaba que la falta de centralización en la Edad Media impedía los grandes proyectos. El absolutismo, al concentrarlo todo, sí que los permitió. Ejércitos permanentes, palacios colosales, una administración unificada. Sí, es cierto. La pregunta entonces es, ¿qué tipo de progreso se vuelve posible cuando el poder se centraliza por completo? ¿Y cuál es el precio humano que una sociedad está dispuesta a pagar por esa eficiencia